Ahora sí, muy bien. Entonces, ahora sí confirmamos esta grabación. Bien, hermanos, aquí yo lo tengo ya, la lección de escuela sabática, ¿no? Para este día, la introducción de la lección, pues tengo que sacar de diferentes lugares, porque como hoy se hace el repaso de la semana que hemos estudiado, entonces está la lección, ¿no? 2, pero ya para entrar en la lección 3 que está en el folleto, había que buscar. Ahí está, hermanos, pues la lección número 3 ya este sábado en el folleto, da una introducción al tema de esta semana que viene. Y el sábado 20 de abril se estará repasando esta lección, hermanos. Recordemos que estamos estudiando este tema muy importante, ¿no? El conflicto, hermanos, que existe, ¿no? En este universo y especialmente en esta tierra. Y estamos viendo a la luz de la palabra del Señor los consejos, sobre todo, ¿no? Para nosotros, hermanos, salir airosos, victoriosos en esta batalla, en esta guerra, en esta lucha, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos entonces a la lección de hoy día. Ahí está el título. Si alguien pudiera leer la pantalla, en la pantalla está el título de la lección. Una miradita a la pantalla de vuestro celular, vuestro, vuestra laptop. La luz Una que ley. brilla en la oscuridad, dice hermano. Muy bien, entonces ahí está, gracias hermano. Sí se ve entonces ahí en la pantalla, la luz brilla en la oscuridad, hermano. Y está representada simbólicamente ahí también el título han puesto, hermano. Ah, sí, sí, ahí vamos a ver, la luz brilla, dice, en la oscuridad, hermanos. Tal vez nos preguntamos, ¿no? ¿Qué cosa es la luz? No sé si te has preguntado alguna vez tu hermano, ¿no, hermano? ¿Qué es la luz? ¿A qué le llamamos luz? Y en esta oportunidad se está usando esa palabra luz y dice esa luz brilla, ¿no? En la oscuridad. ¿No? La luz brilla en la oscuridad. No sé si alguien puede comentar respecto a lo que realmente tiene en mente, ¿no? Ese concepto de luz. Y aquí dice, la luz brilla en la oscuridad. ¿Y a qué nos estaremos refiriendo? Hermano Josué. A ver, 119 y 105 de Salmos, lo mismo, ¿no? ajá, sí, pues ahí, ¿no? Hermana, algo, ¿Qué si nos dice pueden ese comentar. salmo? Hermano Celso, ¿cómo dice ese salmo? Salmo 119, 119 y 105. lámpara es a mis pies tu palabra y Ay, lumbrera ya, mi camino. sí, Ajá. ese. Sí, justamente iba a decir que la luz era la verdad, la palabra es verdad. Muy bien, hermanos. Bueno, hablando físicamente, hermanos, pues no, la luz se considera como ondas, como partículas, ¿no? Entonces, eh, que se manifiesta, ¿no? Así la luz eh, físicamente, ¿no? Eh, y que hay una diferencia, ¿no? Justamente, ¿no? Ahí entre la luz y la oscuridad también, ¿no? Bueno, eso físicamente, pero esto llevado al campo espiritual, hermanos, ya simbólicamente estamos hablando ahora, ¿no? No en la luz física, pero también tiene relación, ¿no? Porque haciendo una comparación de la luz y la oscuridad, hermanos, entonces hay una diferencia, ¿no? Tremenda. Y al inicio de la creación de este mundo, ahí encontramos en la Biblia, ¿no? Dijo Dios, ¿no? Sea la luz y fue la luz, aunque no había sol, hermanos, no había sol. Generalmente nosotros hablamos de la luz, no que viene del sol o de repente del foco que tenemos ahí, una lámpara, no del fuego de una antorcha, ahí, ¿no? Ilumina la luz, decimos. En la oscuridad, pues resplandece, ¿no? Desaparece la oscuridad cuando hay luz.
Pero en esta oportunidad, hermanos, la lección del cual vamos a estudiar ahora esta semana, dice, la luz brilla en la oscuridad. Si alguien, hermanos, a ver, participen todos, hermanos, ¿no? Eh, pudiera de repente hacer algún comentario más, hermanos. Bueno, justo. Por favor, hermano Marcelino, a ver. Buenos días, manito. Hermano. La luz en realidad es Dios. Donde Dios está, está la luz. Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. También una comparación hace que Cristo representa al sol de justicia. Y viendo en forma científica, podemos ver, ¿no?, cómo analizan la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo, más o menos. La luz del sol llega a la Tierra en 6 minutos, más o menos. Entonces podemos ver cuánta velocidad tiene la luz. Pero la velocidad al que va Dios del tercer cielo a la Tierra es mucho más veloz. Y Amén. no alcanza a entender nuestra mente a qué velocidad puede llegar. Porque el ángel que vino a explicar la profecía de Daniel dijo, en el momento en que empezaste a orar, me fue dada la orden para explicarte. Tú eres amado de Dios, le explica con cariño a Daniel. No sabemos en qué tiempo ha estado de rodillitas orando al Señor Daniel, pero ya inmediatamente llegó el ángel desde el tercer cielo, del trono de Dios. Entonces hay muchas cosas que nos explica la Biblia, pero nuestra mente es tan chiquitita, no podemos entender. Solamente tenemos que entender que Dios es la luz, Cristo es la luz, y los hijos de Dios también nos ha dicho Jesús, vosotros sois la luz del mundo. No porque nosotros seamos, sino unidos a Cristo, reflejamos así como la luna refleja la luz del sol, igual reflejamos la luz de Dios. Muy bien, gracias, hermano. Ahí por ahí va, hermanos, pues no, el tema que estamos, ahora vamos, en esta semana vamos a tratar, ¿no? La luz brilla en la oscuridad, hermanos, ¿no? Si alguien más quiere participar, hermanos, eh, tal vez aplicando ya este tema, ¿no es cierto?, a la realidad en la cual vivimos, hermanos, ¿no? ¿A dónde va a apuntar nuestra lección, hermanos, ¿no? Eh, ¿Por qué estará, a qué se estará refiriendo también con oscuridad, ¿no? Oscuridad Oscuridad. podría ser, hermano, ese el pecado, desconocimiento de Dios, de la luz de Cristo, eso es oscuridad, hermano. Uno que vive en la carne, uno que no es, digamos, bautizado, que tiene posibilidades de conocer la luz. Eso sería el pecado, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, aquí en el folleto de la lección hay un dibujo, hermanos. Y ese dibujo, no sé si logran ver, hermanos. La Santa Biblia. Claro. Entonces, cuando en la práctica, hermanos, vamos hablando, ¿no?, de la luz espiritual, hermanos, no es otra cosa sino la palabra de Dios. Por eso el Salmo 119, versículo 105, dice, pues, David, inspirado por Dios, dice, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, en el mundo, la humanidad está en la oscuridad, sumida completamente en una oscuridad, ¿no?, espiritual en todo sentido, ¿no? Por eso los problemas que hay en esta tierra. Entonces, si uno quisiera salir de esa oscuridad, ¿no? Decimos nuestras equivocaciones, ¿no? Que tomamos malas decisiones, salir de todo eso, lo que es malo, en la familia, en el trabajo, en las relaciones con las personas, en todo, hermanos, hasta en la salud, ¿no? Para salir de esa oscuridad o ignorancia, tal vez, ¿no, hermanos? Ahí está la palabra de Dios, ¿no? Que está comparado con la lámpara, hermanos, ¿no? Cuando uno estudia la palabra del Señor, pues encuentra sentido a la vida, encuentra el camino correcto para la familia, para la sociedad, para todo, hermanos.
Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. David, ¿no? Con toda la experiencia que él tuvo, ¿no? Y lumbrera a mi camino, dice, ¿no? Y lumbrera a mi camino. Entonces, hermanos, en forma práctica se está refiriendo a la Biblia. Y la Biblia pues habla de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, ahí también saqué una figura, hermanos, de internet. Ahí está. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo, hermanos? Ahí creo que está en Juan 8:12. Si alguien mira la pantalla, hermanos, o busca Juan 8:12 en la Biblia, no, ahí no se logra ver tan claramente, tal vez ahí hay un texto bíblico, lo que dijo el Señor Jesucristo, hermanos. A ver si alguien ve su Biblia para confirmar si está bien esto de Juan 8:12. ¿Qué dice ahí la Biblia? Leo, hermano, Por dice, favor, hermana. otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, amén, hermanos. ¿Alguien quiere explicar esto, hermanos? ¿Por qué Jesús dijo, otra vez dice, dijo el Señor, no? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. ¿Alguien quiere explicar en forma práctica, hermanos? O de repente con su testimonio. ¿Alguien puede contar su testimonio? A ver, hermano. Hermano, A ver, eh, hermano, usted cómo vivía antes y ahora cómo vive, ¿no? O sea, el testimonio, ¿no? A ver si alguien también puede colaborar con. Sí, hermano, diga. hermano, cuando uno no conoce a Dios, está confundido, anda por allá, por acá, va sondeando. Y nuestro vestido también, nuestra alimentación también, todo es confundido. Pero cuando conocemos al Señor Jesucristo a través de su palabra, ya cambia las cosas, ya tiene discernimiento mental, ya comienza a corregirse, a rectificarse todo ya. Entonces, y allí es lo que se ve la diferencia enorme, ¿no? Uno del otro. Qué alegría, qué gozo anda cuando uno ya está con el Señor Jesucristo, leyendo, estudiando, asimilando, progresando, permaneciendo en forma continua. Esta es una vida de felicidad, ¿verdad? Que sí, esto es el gozo, lo que se, lo que conoce al Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Gracias a ti, hermano, Celso. Estoy recordando, hermanos, un interno de la cárcel de Cancoro, allá en el Cusco, llamado, bueno, no hay necesidad de poner su nombre tampoco, decirlo. Él fue delincuente, hermanos. Él cuenta su testimonio desde pequeñito, ¿no? A los 8 años, pues que su papá le castigó y él se escapó de la casa y cuenta de que él vivía robando, pues, ¿no? Ahí su cama era, pues, en una parte ahí alta, en un arco que hay, ¿no? Allá en el Cusco, en el Colegio Ciencias, por ahí dormía tapado con cartones, robaba, vivía así robando. La delincuencia hasta que fue mayor, robaba con a mano armada, con cuchillo, con pistola, con todo, ¿no? Y ya creció. Entonces, toda su vida fue de delincuencia. Sus amigos eran delincuentes, solamente para robar, hacer daño a la persona, ¿no? Ese hombre vivió así, ¿no? Estuvo en la cárcel, 3 veces escapó de la cárcel de Cancoro, la última vez con los terroristas salió, se escapó haciendo un forado, un túnel y escapó, pero lo atraparon y ahí estaban. Y cada vez que lo atrapaban lo castigaban, pues terriblemente. La última vez que lo atraparon, pues él cuenta de que no lo castigaban y él decía, pero ¿por qué? Este hombre no tenía miedo a nada. Ellos ahí en la cárcel agarraban, dice la Biblia, y por las hojas delgaditas agarraban y hacían su cigarro con drogas, ¿no? Tronchito, creo que le llaman así, hacían y estaban pues fumando así, y se burlaban pues de la Biblia, todo, ¿no?
O sea, no tenía respeto ahí, no podían mirarse mal, se tenía su chaveto, su cuchillo en su camisa ahí, y se agarraban a cuchillazo limpios, se herían, tantas cosas. O sea, según él no lloraba nunca, o sea, no, y así. Hermanos, terrible, ¿no? La vida de esta persona de quien estoy hablando. Él nos acompañó. Yo caminé también con él cuando él se convirtió. Hemos ido a predicar y todo. Bueno, el asunto es, hermanos, de que cuando fuimos ahí a la cárcel, yo recuerdo ahí un hermano que era policía con él, ¿no? Era comandante de la policía y predicábamos. Pues él estudió la fe de Jesús, ¿no? Pero él cuenta en su testimonio que la tercera vez que lo cogieron, ¿no? Ahí, de lo que había escapado, no lo castigaban. ¿Y por qué él se preguntaba? Y recién él no sintió, tuvo esa sensibilidad, ese sentido, como que el Espíritu Santo, Dios tocó su corazón, recién sintió la necesidad, ¿no? De Dios seguramente, ¿no? Y cuando él leyó, dice la Biblia, él cuenta eso, ¿no? Leyó la Biblia, encontró, él dice, ¿no? Encontré mi radiografía, que era lo peor, lo terrible, ¿no? Encontré mi radiografía, ¿no? De su vida, ¿no? Ahí en la Biblia, y que había esperanza todavía para mí, dice, ¿no? Que Dios todavía para mí me daba esperanza. O sea, cuando leí la Biblia, ¿no? Y entonces de ahí que decidió pues el estudiar el curso de la fe de Jesús ahí en la cárcel, y la palabra de Dios iba transformando su vida ahí. Y yo vi que él fue un líder para construir un templo ahí en la cárcel de Clencoro, ahí de madera, construyó un templo grande de la iglesia adventista, ¿no? Ahí. Eso estoy hablando de los tiempos del terrorismo todavía, porque al frente estaba una habitación de los terroristas. Ahí veía, ¿no? Que asistían en ese templo que él levantó, pues toda clase de personas qué delitos habían cometido, pero qué hermoso era ese templo ahí. Las personas hicieron los 10 mandamientos con de todo, ¿no? Según su conocimiento y el amor que tenían para Dios y lo que cantaban, hermanos. Era emocionante ver los cantos, los coritos que se cantaban con esa alegría, con esa esperanza. Y al frente, el grupo terrorista también no se quedaba callado, cantaba, pero sin esperanza, con lamento, o sea, cantaban sus canciones ellos. Bueno, él se bautizó ahí en la misma cárcel con otra persona más, y los policías me decían, ¿no? Pero yo no creo que se haya convertido, solamente está buscando una estrategia para salir, porque nunca quiere estar en la cárcel, ya 3 veces escapado. Entonces, pero realmente la palabra de Dios lo estaba transformando, hermano. Pensó él, dijo, ¿qué puedo hacer? Porque donde iba, no en la ciudad sobre todo, todos sus amigos eran pues delincuentes. Caminamos así, predicamos a todos, habían, no, o sea, casas, o sea, como huecos ahí adentro, hermanos, donde la gente está perdida, tomando, drogándose, y a todos sitios hemos entrado con él porque él conocía para predicar, pues, ¿no? Y pues la gente se admiraba, no le creían, ¿no? O sea, decía, pero ¿cómo si era delincuente toda su vida? Y hermanos, así pues él, eh, no, como ya hermano, o sea, era un proceso para el cambio de vida, ¿no? Él al salir ya en libertad, porque salió, ¿no? Y él se fue al campo pensando que en el campo podría salir adelante, ¿no? Pero el campo también él cuenta, ¿no? Que estaba pues ahí los vicios, el alcohol, tantas cosas, ¿no? Lo mismo, el pecado también está en el campo, porque él quería poner su granja y tantas cosas. Y así que se fue a otra ciudad y entre caídas y levantadas, pues al final escuché que él estaba ya como un líder de la iglesia, ya predicaba, tenía su familia, o sea, cambió de vida, ¿no? Hermanos, la palabra de Dios hizo una transformación en este hombre, ¿no? Que toda su vida fue Bueno, un pastor, delincuente. Hermano Marcelino, te lo conoce, ¿no? Pues bueno, sí. Estoy contando un testimonio, solamente hermanos. Ajá. una pequeña pincelada del hermano, ¿no?
cómo Dios puede cambiar. Él predicaba a su familia. Cuando nosotros nos trasladamos de Pardo a Fiederanda, nos dividimos en 3 grupos. Los levitas que cargaron la estructura de nuestra carpa y los otros que preparaban el lugar y las damas que preparaban los alimentos, ¿no? Y vi ahí a las 12 del día más o menos 3 personas trabajando, pero con mucha destreza, pero nunca lo he visto en la iglesia. Me acerqué, le dije, ¿de dónde nos han visitado? No, yo soy el esposo del Cholo Cosco. Ah, era del hermanito de la esposa y sus hijitos estaban apoyándonos allí. Es lindo, ¿no? Un día, el día libre, a la misión Tulumaya donde yo vivía, apareció con una pistola de los policías que había robado en uno de sus asaltos. Y me dijo, hermano Marcelino, ¿qué debo hacer con esto? Yo todavía inexperiente, ¿no? Un poco casi temblando, ¿no? Porque yo nunca había tenido una pistola en la mano, ¿no? Solamente le dije, hermano, anda donde el pastor, él te va a decirte lo que tienes que hacer. Bueno, hay muchas cosas a hablar de cómo Dios puede transformar la vida de una persona. Lo importante, su cuerpo estaba totalmente con muchos Rayado. cicatrices, todo, bueno, es como una pizarra totalmente, pero la mano, la cara, el rostro limpiecito. Dios siempre tiene un plan para sus hijos. Muy bien, hermanos. Sí, pues lo que queremos resaltar, hermanos, con esto, este testimonio, es de que la palabra de Dios, eso es lo que hace. Dice el Señor Jesucristo, ¿no? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, y esta persona, ¿no? Delincuente toda su vida, creyó en Jesús y le siguió, pues sí. No sé si seguirá existiendo, dónde estará, no sé ahorita. Y dice, no andará en tinieblas, no andará. Entonces dejó pues las tinieblas, ¿no? Más tendrá la luz de la vida. No lejos de eso, hermanos, pues yo pienso que nuestra vida es similar. Yo cuando hago medito también, pues mi vida antes de conocer al Señor no me daba cuenta de las cosas que hacía. Y cada vez que paso por las calles donde yo viví mi juventud y todo, ¿no? Antes de conocer a Dios, y yo me recuerdo, ¿no? Como yo, acá yo hablaba barbaridades o hacía cosas así, me avergüenzo, pues digo, ¿cómo, no? Es que vivía en las tinieblas, pues, ¿no? Y ahora que conozco la palabra de Dios, como dice el hermano, eso ya disiernes, ¿no? Sabes qué es lo bueno, qué es lo malo, y tienes apoyo, ayuda de Dios para hacer lo bueno, ¿no? Entonces, pero como hemos tenido una vida pasada, así, ¿no? Hay tendencias, ¿no? Para el mal hábitos y que Dios mediante uno va superando una y otra cosa, ¿no? No es de la noche a la mañana, creo. Bueno, para Dios es todo posible, hermanos, y así es lo que Dios hace. Yo no sé tú, hermano, que estás en esta sala, si tienes, seguramente también tienes la misma experiencia, ¿no? Y vamos a ver en la Biblia también los personajes bíblicos que si no han conocido, ¿no? Desde niños la palabra del Señor, pues tienen esas experiencias y hacen una diferencia, ¿no? De una vida del pasado en tinieblas, de una vida de luz, ¿no? O sea, con el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, siéntete libre, hermano, de contar también tu testimonio, tú que estás aquí en esta sala. Hoy día es sábado 13 de abril, hermanos, y vamos a estudiar en esta semana Juan 8, Proverbios 23. Bueno, ahí están los textos bíblicos. Y el texto para memorizar en esta semana, ahí está, hermanos, en pantalla, dice así, está en, vamos a ver, Juan 12:35, hermanos, Juan 12:35. Ahí está el texto para toda esta semana, hermanos. Aquí en pantalla lo tengo, hermanos. Si quieres, puedes leer en tu Biblia. Ahí, entonces, voy leyendo yo, hermanos, en esta versión. Dice así. Entonces Jesús les dijo, ¿no? Aún por un poco tiempo la luz estará entre ustedes. Miren lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ¿no? Y a la gente que estaría ahí.
aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús, pues, hermanos, aquí en esta tierra? Sobre todo predicando, hermanos, ¿no? Y cuando salió a predicar, ¿no? El mensaje. A ver, hermanos, pueden Tres y apoyar, medio. ayudar. 3 años y medio, ¿no? Entonces ahí dice Jesús, aún por un poco de tiempo de la luz estará entre ustedes. O sea, referido a él, pues que era la luz, ¿no? Anden mientras tienen luz, anden mientras tienen luz. Claro. Para que no lo sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Eso es lo que pasa en este mundo, hermanos. La gente está así, no sabe a dónde va, hermanos. Piensa que el objetivo de la vida es conseguir riquezas, piensa que el objetivo de la vida es tener fama, título por acá. Piensa, de todas maneras, no uno piensa cuando uno no conoce al Señor, no conoce la palabra del Señor, tiene diferentes objetivos, ¿no? Bueno, eso es lo que está Hermano, diciendo aquí el Señor Jesús, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta, hermano? hermano, este parece ser paralelo a 1260 años, edad media, 3 años y medio o tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, eso también, ¿no? Me viene a la mente. Gracias, hermano. Claro. Cuando, hermanos, como comenta nuestro hermano Celso, hermanos, en la profecía de los 1260 años, 3 años y medio, 42 meses, proféticamente, hermanos, está profetizada la edad media, la edad oscura, pues, hermanos. ¿Por qué esa edad es oscura y se han hecho las terribles cosas? La humanidad ha hecho terribles cosas. Es porque han escondido la Biblia. O sea, supuestamente la iglesia cristiana de ese tiempo, o sea, Roma papal, hermanos, pues teniendo la Biblia en mano, como, bueno, vamos a ver la acción esta semana, la iglesia cristiana aperturó las puertas al paganismo, a los romanos entraron, o sea, como quien dice, hermanos se bautizaron dentro de la iglesia cristiana, pero no estaban bien convertidos, no estaban bien preparados, no conocían las doctrinas bien, y trajeron pues, no, costumbres paganas, ¿no? De tal manera que hicieron una mezcla de las doctrinas de Dios con las tradiciones del mundo. La Biblia dice día sábado, descanso, entonces ya Constantino, un emperador que se bautizó también, entonces él políticamente dijo, bueno, que no haya esa persecución a los que guardan sábado, entonces que se guarde, pues, porque el paganismo guardaba domingo, porque es adoración al sol, no es el diablo que se hace adorar así, y entonces, pues, que se guarde, pues, domingo y también sábado, los 2 días. Y así disimuladamente el enemigo entró pues dentro de la iglesia y prácticamente decretaron después, no, que se guarde domingo y ya no sábado. Y eso lo adoptó pues, ¿no? Entonces, esta iglesia cristiana, ¿no? La iglesia católica lo adoptó y ya dentro de sus creencias lo puso así, ¿no? Como domingo. Pero eso no es bíblico. Entró pues por el paganismo, ¿no? Y ya para justificar pusieron que no, es que Jesús resucitó el día domingo, por eso guardamos. Pero ¿quién dice eso? Pues no, no dice Dios, no dice la Biblia, sino eso viene, pues ahí ese trasfondo tiene, ¿no? Desde el paganismo que entró, ¿no? Así. Así, muchas otras cosas entró, y así el enemigo se metió, pues, dentro de la iglesia para destruir a la iglesia, pues, hermano. Hoy en día, en estos últimos días, también la misma cosa pasará, dice, ¿no? Es difícil que el diablo pueda vencernos de afuera. Para vencer tiene que meterse dentro de la iglesia, o sea, que utilizar personas que no están bien preparadas en la palabra de Dios, no tienen un conocimiento pleno y traen costumbres del mundo y así con las costumbres lo paganiza la iglesia. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? En ese sentido y preparar muy bien a cada hermano, hermana que conozca bien a Dios, ¿no? Para ser parte también, ¿no? De la iglesia. Bueno. En el fondo, eso es lo que vamos a ver en esta semana, hermanos. Así que, hermanos, el Señor Jesús dijo, entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes,
Ande mientras tienen luz para que no los sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, no sabe a dónde va. Muy bien, hermanos, así que ahora estamos pues también con el Señor Jesús. Aquí en esta sala está a través del Espíritu Santo, el Señor está iluminándonos y a través de su palabra, es palabra de Dios. Bueno, vamos a dar lectura entonces a lo que dice la lección de escuela sabática de este día. Dice, el Apocalipsis, hermanos, describe, ¿qué cosa, hermanos, describe el Apocalipsis? ¿Ah? Al diablo, describe al diablo como dragón y serpiente, hermano. O sea que el diablo está simbolizado como un dragón, como una serpiente también. ¿Dónde dice? Apocalipsis 12:9, dice, hermanos, ahí. Vamos a leer, dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. La Biblia, hermanos, claramente indica, ¿no es cierto? En este conflicto, hermanos, pues este gran dragón que es una guerra en el cielo contra Miguel y sus ángeles, contra nuestro Señor Jesús. Y entonces, pues, de ahí del cielo, pues, lo vencieron y lo arrojaron. Es una guerra, ¿no? Así, mental, espiritual, bueno. Lo arrojaron a esta tierra, dicen, ¿no? Y este dragón, es pues la serpiente antigua. Este dragón es el diablo, es Satanás, dice. Y su carácter es engañador, hermanos. Es el que engaña al mundo, es padre de la mentira, es papá de todos los mentirosos, ¿no? Es el diablo Satanás, padre de la mentira, asesino, ¿no? Homicida desde el principio, ¿no? Ese es el diablo. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. El cual engaña al mundo entero, fue pues arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una tercera parte de ángeles no está en esta tierra, juntamente con Satanás, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué comentario nos dice la lección, hermanos? Ahí vamos a ver los comentarios, hermanos, ¿no? Bien. Muy bien, hermanos. Yo apago micros, hermanos. Por los soniditos, prendan micro libremente, hermanos, para participar. Bien, dragón, hermanos, dragón, dice ahí la Biblia, dragón. ¿Por qué le pone el nombre de dragón a este ángel, no querubín, no protector, que era perfecto, santo y todo? ¿Por qué se le simboliza con dragón? La lección nos dice, porque desea destruir, dice, al pueblo de Dios. Porque él quiere destruir al pueblo de Dios, pues hermano. ¿Y por qué su símbolo también serpiente? ¿Por qué se le dice serpiente a este ángel no rebelde? ¿Por qué es serpiente? Porque dice, utiliza todas sus astutas mentiras para engañarlo. Pues dice, no, para engañar. En los primeros años, hermanos, del cristianismo, miles de personas fueron pues torturadas, arrojadas a los leones y quemadas vivas por la Roma imperial, ¿no? Por negarse a adorar a sus dioses. Así que el enemigo actuó pues a través de Roma imperial. Entonces ellos se consideraban, miren hermanos, los césares, o sea, los reyes o presidentes, diríamos así, ¿no? De ese tiempo de Roma, eran considerados, hermanos, dioses, según ellos, ¿no? Según ellos. Así que a los césares lo adoraban ahí en Roma, a los reyes, los máximos líderes, ¿no? Ahí. Entonces, en ese asiento, pues también, ¿no? De los césares, cuando deja Roma, esta Roma imperial, deja, ¿no? Su responsabilidad hacia y se sienta pues ahí el obispo, ¿no? Pues en este caso como César, por eso se cree también Dios, Dios. Bueno, entonces hermanos, ahí en esa época, ¿qué pasaba? A los cristianos, a miles de cristianos, los torturaban, los arrojaban a los leones, hermanos, ahí en los circos romanos, ¿no? Disfrazaban ahí a los cristianos con pieles de ovejas
y soltaban a los leones para que los leones vayan y se lo coman, pues, a los cristianos. También los quemaban vivos a los cristianos, pues ahí, ¿no? Esto es. ¿Por qué? Porque el cristiano, pues, se negaba, pues, a adorar, pues, al sol, ¿no? A esos ídolos que tenían, o al César, ¿no? Que era, pues, considerado como Dios. Sin embargo, hermanos, muchos permanecieron, pues, fieles. El evangelio siguió, pues, difundiéndose, hermanos, en medio de esas circunstancias, y la iglesia creció, hermanos, la iglesia creció. ¿Quién puede pensar, no? Parece contradictorio. Cuanto más había persecución, cuanto más había muerte, la iglesia crecía y crecía más y más, hermanos. Como resultado, hermanos, ¿qué pasó con Satanás? Satanás pues se dio cuenta de eso, entonces cambió de estrategia, pues dijo, bueno, así no gano nada, más al contrario pierdo. Seguramente él dijo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su nueva estrategia, hermanos? Aquí dice, decenas de paganos se bautizaron, o sea, ya se hicieron cristianos, muchos paganos, ¿no? Pero, aquí viene, hermanos, el pero, sin una instrucción completa en la verdad. O sea, no conocían bien la palabra de Dios, ¿no? No, a medias nada más. Así se bautizaron y entraron pues dentro de la iglesia. El error, hermanos, inundó pues la iglesia, el error, a medida que los dirigentes fusionaban, o sea, mezclaban, unían, hermanos, las verdades de la escritura con las costumbres populares, hermanos. Y ustedes ven la iglesia supuestamente cristiana, la iglesia popular, que está simbolizada con la gran ramera, ¿no? Entonces, hermanos, está pues así con costumbres, hermanos. Yo recuerdo, hay una hermana que está, creo, con nosotros acá también, y entonces ella, ¿no? A su líder religioso le dijo, ¿no? Por favor, ustedes, yo estoy estudiando la Biblia, le dice, y aquí en la Biblia dice que no hay que hacer estas cosas, estas costumbres, procesiones, todas cosas así. Acá condena el mandamiento segundo, dice eso, no harán, ¿no? En esas figuras, ídolos, no hay que inclinarse. Pero ¿por qué ustedes hacen? Y hay pues estos líderes religiosos, ¿no? De esta iglesia, ¿no? Popular. Entonces le dice sinceramente, hija, tienes razón, sí, pues, pero entonces, pues, ¿por qué no dicen eso a la gente? ¿Por qué lo mantienen así? Es que no podemos decirle, porque si les vamos a decir, nos van a crucificar, pues a nosotros. Y por otra parte, ¿no? ¿De dónde van a vivir también? Pues no. Entonces hay eso, ¿no? En el fondo, hermanos, pues, la iglesia cristiana que se ha paganizado. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Pues, por esas situaciones, ¿no? Que lo menciona ahí, mantiene pues a la humanidad, se convierte pues en un instrumento. El enemigo usó esa estrategia, hermanos, para destruir a la iglesia. Ahí está el ejemplo de la iglesia cristiana en la Edad Media, se paganizó, hermanos. Justamente de ese paganismo es que surgen pues líderes religiosos de esa misma iglesia que encuentran la Biblia, ¿no? Y empiezan a leer y empiezan a comparar y dicen, pero estamos viviendo no como dice la Biblia, sino como dice el mundo, ¿no? Las tradiciones y costumbres. Y entonces ahí viene, pues, ¿no? Protestan, ¿no? Entonces dice estos líderes religiosos en sus templos ponen, ¿no? Ahí sus tesis, dicen, no, esto debemos vivir por la fe y todo, como estamos estudiando, pues, hermanos. Y entonces a ellos han querido quemarlos, han querido matarlos, ¿no? Y así, ese conflicto también ha seguido, ¿no? En la edad así, media pasada. Bueno, ahí está la historia, hermanos, nos hace ver todo esto. Bueno, ahí dice, los siglos justamente 4 y 5, hermanos, fueron pues épocas de sincretismo. Los siglos 4 y 5 fueron épocas de sincretismo. ¿Qué cosa es sincretismo, hermanos? Si alguien puede ver el diccionario, hermanos, ahí en Google. Sincretismo, dice, en los años 4 y 5 fueron épocas de sincretismo, hermanos. Vamos a ver qué es sincretismo. Dice aquí la lección.
cuando los líderes eclesiásticos, del cual estoy comentando, hermanos, los líderes eclesiásticos, mezclaban, pues, hermanos, las prácticas paganas con las doctrinas cristianas, hermanos. Hermano, Mezclaban. Sí, hermanita, por favor. justamente eso es lo que usted está diciendo. Es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. Así es, así es. Entonces, el sincretismo había sido, hermanos, mezclar, por decir, ¿no? A ver, ¿qué cosa? A ver si alguien puede poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de este sincretismo. A ver, ¿qué podríamos decir? No, no sé, hermanos, a ver si alguien puede poner un ejemplo. Bueno, en el tiempo del Señor Jesús, lo que pasaba es de que también en el pueblo mismo judío, hermanos, quisieron hacer, pues, y han hecho tal vez ese sincretismo, pues, hermanos. Ellos han dado sus leyes, también los judíos, aparte de lo que dice la Biblia, según su propia filosofía y pensamiento. Y el Señor Jesús les encaró y les dijo, pues, no, hipócritas les ha dicho. Pero ¿por qué les ha dicho hipócritas a su pueblo, no a los judíos, a los fariseos? Porque les ha dicho, ustedes han cambiado mi mandamiento con vuestra tradición, con vuestra costumbre. ¿Qué Hermano, mandamiento, hermanos? Termino, hermano, decir, ¿qué mandamiento lo habían cambiado? Dios había dicho, no, o sea, en su ley dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Para que, bueno, Dios dé más años de vida, honra a tu padre. Pero ustedes, les dijo el Señor Jesús, ¿qué dicen ustedes con vuestra tradición? Con vuestra... Ustedes dicen, ya, todo lo que yo tengo lo estoy consagrando a Dios. Así que como está consagrado a Dios, ya no puedo ayudarte, papá, mamá, ya no te puedo ayudarte. Hipócrita, les dije. Así mi mandamiento lo están anulando, están cambiándolo con vuestra tradición, con vuestro... Eso es sincretismo, o sea, querer mezclar las cosas de Dios con el pensamiento humano, que es la tradición y costumbre que hay en los pueblos. Sí, hermano, querías preguntar algo. dice 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto es lo que la mezcla entre el paganismo y un poco de la verdad, ¿no? Esto es lo que hace, pues, hermano. Sí. Tanto campo de la cuarta bestia como su imagen también lo están haciendo esto. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, esa es la estrategia que ahora está usando pues el enemigo, hermanos, para destruir a la iglesia, lo que ha hecho ya de tiempo entonces y continúa aún hacer ese sincretismo, mezclar las cosas de Dios con las tradiciones y las costumbres. Pero justo, Y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Sí, alguien quería participar. sí, hermano, uno de los ejemplos que tenemos a la vista es el sábado por el domingo, que si bien es cierto, el domingo es un día de adoración, no es el día que Dios dejó. Lo mismo, por ejemplo, en fiestas que se hacen, que son tan conocidas como lo que se celebraba la Navidad, que se supone que se celebraba o se conmemoraba el nacimiento de Cristo, ahora se mezcla con tanta práctica pagana, con el viejo pascuero y que tanta cosa que se hace, ¿cierto? Eh, Eso por decirlo en cuanto a lo cultural, pero en cuanto a los mandamientos también, cuando dice que no debemos adorar y cierto, se ponen, en vez de decir, por ejemplo, porque antes se idolatraba mucho, habían ídolos como Baal, qué sé yo, y cada ídolo tenía su nombre, ahora ya los ídolos no tienen nombres de estos ídolos antiguos, sino que ahora tienen nombres de santos, que también es adoración, que también se ha introducido en la iglesia, que es un engaño del enemigo. Muy bien, gracias, hermanos. Y tantas cosas que se pueden mencionar. Ahora estoy pensando, hermanos, en la música misma, hermanos. La música debe estar creada especialmente para Dios, ¿no? Y para adorarlo a Él con mucho respeto, alabarlo a Él, no al ser humano, ¿no? Entonces, pero el sincretismo, hermanos, esa mezcla hace de que del mundo se buscan la música del mundo, no que hay eso,
se utiliza para de repente poniéndole letras hacia Dios, entonces hace un sincretismo y así el enemigo, pues en vez de llevarnos a Dios, nos lleva al mundo, pues no, nos lleva al mundo, no, por eso es lo que se... Y así, en todo aspecto, ese sincretismo, o sea, esa mezcla, hermanos, ¿no? De prácticas paganas con las doctrinas cristianas. De eso es lo que tenemos que tener cuidado. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios para no caer, pues, no en esos engaños de Satanás. Dice la lección, no obstante, hermanos, incluso en los momentos más difíciles de la vida, hermanos, Dios estaba con su pueblo. Y Dios está, pues, así, hermanos, con su pueblo. Ahora, dice también nuestra lección, encontraron, pues, a Jesús el camino, la verdad y la vida. Y por el poder del Espíritu Santo se mantuvieron firmes ante la abrumadora presión de abandonar sus convicciones. Esto está ya entonces establecido, hermanos, por principio. Recordemos en pocas palabras a Zaqueo. Zaqueo era un hombre bajito que vivía pues tal vez en los conceptos humanos también el interés material. Él era un instrumento de los romanos para cobrar impuestos y él pues cobraba de más y se enriqueció pues así, ¿no? Humanamente pensando, ¿no? Pero él no era feliz, él no era feliz. Y entonces la solución para su vida, que él buscaba la felicidad, fue Jesús. Entonces subió al árbol y miraba a Jesús, y Jesús sabía que su corazón estaba abierto para él, y le dijo, Zaqueo, baja de allí, voy a ir a tu casa a comer. Y feliz Zaqueo le llevó a su casa, y cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, hermanos, transformó esa casa. Y su corazón de Zaqueo fue transformado. Señor, yo soy un ladrón, ratero, aquel que he robado 4 veces le voy a devolver, que he robado, ¿no? Y la mitad de mis riquezas yo lo voy a dar a los pobres. Entonces Jesús dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. O sea, cuando Jesús entra, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra casa o en un pueblo así, hermanos, pues ahí está, transforma todo, ¿no? Ya no hay tinieblas, ya no hay oscuridad, sino está la luz, hermanos, por la luz. Bueno, como dice aquí, hermanos, en esas circunstancias, por muy difíciles que eran, entonces habían hijos de Dios, pues firmes, ¿no? Permanecieron leales, hermanos, a la voluntad revelada de Dios. La lección, hermanos, de esta semana va a tratar de este asunto y está basada en un libro también, hermanos, hay que leer este libro, El conflicto de los siglos, el capítulo 3. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga grandemente, hermanos, pues esta es la lección de hoy día, una introducción para esta semana, hermanos. Si alguien quiere todavía hacer una pregunta, algún comentario, hágalo libremente, hermanos. Y si no, voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos despida con la oración, hermana Mónica. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, Padre bendito. Agradecemos, mi Señor, su amor para con cada uno de nosotros, pues abrió nuestros ojos y ha puesto en nosotros el deseo de buscarle a primera hora de la mañana. Te rogamos, mi Señor, que en su día santo podamos andar en sus caminos y hacer su voluntad. Padre bendito, y esa luz que hemos recibido de su parte, mi Señor, que podamos atesorarla en nuestro corazón, para que cuando vengan las tinieblas a nuestro alrededor, para cuando venga el enemigo a querer engañarnos, mi Señor, tengamos el discernimiento, la visión espiritual, mi Señor, para ver qué es la verdad y qué es la mentira. Mi Señor Santo, denos de su Santo Espíritu, ayúdenos el día de hoy a retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad, sino de hacer la suya, mi Señor Santo. Padre bendito, al retirarnos de aquí, acompáñenos también, mi Señor, en este día, se lo suplicamos. En el nombre de su amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Amén, amén. amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Y hasta mañana, Feliz hermanos. sábado, bendiciones, hermanos.